El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Muy bien, 8 de la mañana con 8 minutos, gracias. Estamos en la recta final de A Primera Hora, a través de 89.7 FM Estéreo Pichincha, 88.5 Manabí, 97.5 en Esmeraldas. Saludamos a nuestra audiencia en Santo Domingo de los Áchilas a través de Majestad Televisión y el Canal 3 para los suscriptores del sistema TVNet. Estamos en la internet por www.radiomajestad.com. Estamos en Facebook Live a través de las fanpages de Majestad Radio y de Primera Plana. Paulina Mogrovejo Rengel nos acompaña en esta mañana. Ella es especialista en los temas de la comunicación. En su momento fue integrante del Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación Cordicom. ¿Cómo le va, doctora? Bienvenida, buenos días. Buenos días, Fabricio. Qué gusto saludarle. Muchísimas gracias por la invitación a este programa y un saludo a su audiencia también. Gracias por la gentileza. A ver, doctora, yo le he invitado a Paulina Mogrovejo hoy para analizar los alcances, los límites, insisto, y esto lo he dicho en varias ocasiones, lo dije hoy, lo ratifico en este momento, yo creo en la libertad de expresión con límites, no hay libertades ilimitadas, una libertad ilimitada yo no la concibo como libertad, sino como libertinaje, pero me parece a mí, y es un comentario personal, que para el caso del periodista de Napo, Juan Sarmiento, quien fue enjuiciado por el gobernador de esa provincia, y que fue sentenciado a 10 años de privación de libertad. A mí me parece una sentencia desproporcionada, más allá de que discrepo con el uso de términos en contra del gobernador. Según el proceso, en el proceso consta que el colega Sarmiento utilizó palabras como gil, basofia humana e imbécil para referirse a una autoridad, en este caso al gobernador. Insisto, yo discrepo con el uso de esos términos, yo no lo hago, no lo hice antes, no lo haré mañana, no comulgo con esa libertad de expresión. Pero mi pregunta es, doctora, sin el régimen sancionador que tenía la ley de comunicación, ¿cabe hablar de una sanción de privación de libertad a un periodista por el uso de este tipo de términos? Me gustaría conocer su opinión al respecto, doctora Paulina Mogrovejo. Sorpresiva la decisión del juez que conoció este proceso, porque inclusive aplicando el Código Orgánico Integral Penal en temas relacionados con expresiones de las redes sociales, la costumbre en el Ecuador, la costumbre en cuanto a sentencias judiciales ha sido sentenciar a 15 días, a 40 días de privación de libertad o en muchos de los casos a situaciones de trabajo comunitario. Por lo que llama la atención que un juez de una manera desproporcionada haya sentenciado a un periodista a 10 años de prisión por expresiones a través de las redes sociales, en este caso Facebook. 10 días, doctora, no son 10 años, son 10 días. Son 10 días, exacto. 10 días. Claro, pero ya, termina siendo una pena privativa de libertad. Así es. Entonces, bueno, al menos no, parece que entendí mal ahí el tema de los años, pero claro, sí, 10 días en efecto el Código Integral Penal establece que hasta 40 días se puede establecer privación de libertad por proferir este tipo de expresiones a través de las redes sociales, ¿no? Es algo que de alguna manera está establecido en nuestro código, pero que desde el año 2014, inclusive la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sugerido, ha recomendado al Ecuador que se elimine este tipo de medidas o este tipo de tipificaciones penales precisamente porque vulneran o son un atentado a la libertad de expresión. Pues partiendo desde esa perspectiva, desde esa premisa, creo que es fundamental en democracia establecer algunos elementos, algunos criterios que de alguna manera permitan no solamente a los periodistas, sino a las ciudadanas y a los ciudadanos expresarse con libertad y sin miedo en el entorno o en las condiciones en las que una opinión, en este caso es lo que ha realizado el periodista Sarmiento, se ha producido y desde esta perspectiva también poder conservar esa posibilidad que tenemos de criticar o cuestionar al régimen y a las políticas del régimen o a funcionarios que no estén cumpliendo con sus obligaciones, como ha sido el caso del gobernador de la provincia del Napo, que ha mencionado y que evidentemente yo me sumo a lo que se ha cuestionado, cómo es posible que desde el Estado se diga que si queremos conocer
nuestra situación en relación al COVID-19, vayamos a un laboratorio. Se supone que tenemos un sistema de salud y a partir de eso, evidentemente, es responsabilidad del Estado llevar adelante estas pruebas. Entonces, también creo que es importante, Fabricio, en circunstancias como las que ha ocurrido en el Facebook con las expresiones de este periodista, que los jueces puedan también entender el contexto en el que se producen y la exposición pública en la que están también los funcionarios que tienen una responsabilidad mucho más en situaciones de pandemia como la que vivimos en este momento. Ahora, y aquí viene, digamos, lo que yo sí considero de fondo, los límites que debe tener la libertad de expresión, porque claro, y lo reitero, yo sí defiendo el hecho de que los periodistas, de que los ciudadanos, no solamente los periodistas, porque la libertad de expresión no es exclusiva de los periodistas, la libertad de expresión es un derecho de los ciudadanos, que los periodistas podemos amplificar nuestra libertad de expresión porque tenemos el uso de los medios de comunicación, es otra cosa, pero todos, ciudadanos, periodistas, tenemos el mismo derecho de expresarnos libremente. El tema es, ¿tiene límites esa libertad de expresión, doctora? ¿O hay que pensar en una libertad de expresión ilimitada con base justamente en otro tipo de criterios? Hay criterios que señalan que la libertad de expresión no debería tener límites. Yo sostengo que sí, pero quisiera conocer su criterio. ¿Debe tener límites o no el ejercicio de la libertad de expresión? Desde luego, Fabricio, y la jurisprudencia y en general el derecho internacional de derechos humanos sobre libertad de expresión establece que todos los derechos tienen límites, así lo señala, por ejemplo, el artículo 29 de la propia Declaración Universal de Derechos Humanos. Todos los derechos humanos tienen límites en la medida de que permiten garantizar también los derechos humanos de otras ciudadanas y ciudadanos, entre ellos el derecho a la honra, el derecho a la imagen, el derecho a la reputación de las ciudadanas y los ciudadanos, pero también hay que entender que esos límites son un poco más restringidos en el caso de funcionarios públicos, así lo ha mencionado y se menciona también en el marco de las reformas promovidas por este gobierno a la Ley Orgánica de Comunicación, que los funcionarios están mayormente expuestos a la crítica precisamente por su condición de servidores públicos, pero fundamentalmente porque el ejercicio de sus funciones, que tiene que ser un ejercicio subordinado a la garantía de los derechos humanos, cuando no está cumpliendo con este objetivo, cuando no está cumpliendo con estas funciones, efectivamente los ciudadanos tenemos derechos a expresarnos con mayor libertad. En tal medida que la libertad de expresión y los límites de la libertad de expresión también tienen que ser modulados, tienen que ser revisados y analizados de manera profunda por parte de los jueces, que son los garantes finalmente de estos derechos, de tal suerte que por un lado no se afecte la reputación de las personas, pero por otro lado también no se comprometa el derecho a expresarnos libremente, no se sienten precedentes negativos y sobre todo se analice el contexto en el que se produjo esta expresión. Y lo otro, que es fundamental, Fabricio, que es distinguir entre información y opinión, y en el caso de la opinión, evidentemente, que también existen límites, pero que también tiene que ser ponderada en el marco de que es un derecho constitucional que debe ser respetado en democracia. Ahora, me queda claro esa parte, yo coincido plenamente con usted, pero el punto es, mi libertad de expresión, ¿ya? Y el derecho a cuestionar al poder, al cuestionar a una autoridad, al cuestionar a un funcionario, dentro del ejercicio de mi periodismo de opinión, que el periodismo de opinión es imparcial, el periodismo de opinión toma partido, esa es la opinión no puede ser imparcial ni puede ser objetiva, pero yo sí comulgo con la opinión argumentada, seria, responsable, respetuosa, etcétera. En el ejercicio justamente de mi rol de criticar al poder, puedo llamar imbécil, gil o basofia humana a una autoridad, porque creo que eso es también lo que se discute. Esto es justificable hacerlo desde mi condición de periodista, doctora Paulina Mogrovejo. Bueno, hay una discusión normativa y académica en relación a cuáles son los discursos protegidos por la libertad de expresión. Por ejemplo, el relator para la libertad, Edison Lanza, ha mencionado que inclusive los insultos, como los que usted ha mencionado, deberían ser parte de este discurso protegido, porque precisamente forman parte de la crítica, forman parte del debate público. Ahora, eso también tiene sus especificidades, ¿no? Por ejemplo, en términos penales, la opinión que señala sin fundamentos, sin pruebas, que una persona ha cometido algún delito, o que una persona ha realizado alguna situación, o se vierte información inexacta o mentiras, tiene como finalidad desprestigiar, dañar, afectar la imagen de una persona,
evidentemente que deberían ser y son en el Estado ecuatoriano protegidas en el nivel de contravención, que es lo que ha ocurrido en el presente caso. Pero también es importante insistir, Fabricio, en que si es que se plantea que discursos como los insultos que usted ha mencionado, siempre y cuando no hagan apología de la violencia, apología de la discriminación, apología de la guerra, inciten al racismo, a la homofobia, a la xenofobia, son realmente discursos que están permitidos en el marco de la crítica y, insisto, en el contexto en que se producen, porque es una reacción además a las expresiones que realiza el gobernador del Napo, en tanto representante del presidente de la República, con respecto a la política pública relacionada con las pruebas para conocer el tema de COVID-19. Desde esa perspectiva es una opinión, además se da en un contexto determinado que corresponde a una respuesta a través de las redes sociales y que podría consistir ciertamente en una contravención y justificarse en esta sanción penal de 10 días, pero que nuevamente la Corte Interamericana de Derechos Humanos le ha dicho al Ecuador que elimine del sistema penal este tipo de prácticas porque son atentados a la libertad de expresión. Claro, y ahí, por ejemplo, también viene esta discusión, ¿no? Libertad de expresión con estos elementos que usted señala, que incluso es un debate que se genera a nivel internacional, versus el respeto y la defensa de la honra y la reputación de una persona. Digo, no es lo mismo utilizar el micrófono para calumniar, para decir que el funcionario fulano de tal es un ladrón porque se robó X cantidad de dólares en el ejercicio de sus funciones, o sea, lo hago sin pruebas, y otra cosa es calificar la gestión de una autoridad desde mi punto de vista. Creo que hay diferencias entre un concepto y el otro, doctora. Así es, hay una gran diferencia entre asociar o imputar sin pruebas de un delito a determinada persona, aun si esta es funcionaria del Estado, o expresarse en relación a un funcionario, a una funcionaria, en términos que inciten, por ejemplo, al racismo, o inciten a la homofobia, o inciten a la xenofobia, o a la violencia en contra de este funcionario. Y otra cosa completamente diferente es cuestionar desde la perspectiva de los insultos, que finalmente son la prerrogativa de cada persona, porque además este ciudadano no lo hace como periodista, lo hace como ciudadano desde su cuenta personal de las redes sociales. Entonces, desde esta perspectiva, evidentemente, cualquier tipo de sanción relacionada con privación de la libertad es tremendamente desproporcionada, porque realmente la posición dominante en cuanto a discurso protegido de la libertad de expresión es precisamente que insultos y contextos, como que hemos visto en el caso del periodista Juan Sarmiento, están protegidos dentro del discurso de la libertad de expresión. Si es que él se hubiera referido a la autoridad en términos relacionados con su condición étnica, con su condición de género, con su condición de lugar de origen o de nacionalidad, ciertamente estaríamos frente a otro tipo de circunstancias o otro tipo de situaciones, pero en el caso concreto yo considero que esta contravención, esta sanción por haber expresado este tipo de expresiones que no necesariamente las compartimos, como usted lo ha mencionado, no significan necesariamente que se haya infringido los límites de la libertad de expresión, sino todo lo contrario. Creo que hay un abuso por parte del funcionario, un abuso del derecho además por parte del funcionario, y desde esta perspectiva, evidentemente, desde lo judicial tiene que haber un análisis mucho más fino con respecto a cuál es la línea entre pasarse los límites de la libertad de expresión y estar en el marco de un discurso protegido y que inclusive ha sido desarrollado en términos de doctrina y en términos de Derecho Internacional de Derechos Humanos desde la Corte y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como parte de la libertad de expresión. Ahora, también hay un hecho cierto, doctora Paulina Mogrovejo, que nos acompaña en esta mañana. La Ley Orgánica de Comunicación establecía todo un régimen de sanciones. A mí me parece, y esto lo he comentado públicamente, tanto en este espacio, cuando también en mis espacios digitales, en el Twitter y un espacio digital que tengo en la tarde, a mí me parece que la aplicación de ese régimen sancionatorio, desde mi punto de vista, aplicado de un modo excesivo, terminó por desnaturalizar la Ley Orgánica de Comunicación. Hoy tenemos una ley que ya no tiene un régimen de sanción, ya no tiene un régimen sancionador, pero me da la impresión de que el país no ha madurado en la necesidad de debatirlo de fondo, más allá de las sanciones.
hacer un mejor uso de la libertad de expresión, hacer un periodismo serio, responsable, generar información con los presupuestos que incluso nosotros aprendimos en las aulas universitarias, la verificación, la contrastación, la precisión, etcétera, hacer un periodismo de opinión argumentado, riguroso, responsable. Creo que eso no se ha debatido, con el fondo o en el fondo, doctora. Tras la eliminación de las sanciones nos quedamos allí. ¿Cómo le ve usted ese escenario, doctora Paulina Mogrovejo? Bueno, la ley de comunicación tenía una finalidad concreta que era defender a las audiencias. Desde esta línea, su sistema de protección de derechos tenía como finalidad, por ejemplo, establecer sanciones en temas discriminatorios, en temas que afectaban derechos de audiencias infantiles, en el incumplimiento de cuotas de interculturalidad, en temas relacionados con información inexacta, en asegurar que efectivamente se cumpla con el derecho de rectificación y réplica. Y una vez que esta Asamblea Nacional le quitó esa posibilidad de esas sanciones a la ley de comunicación, en realidad lo que hizo es poner en indefensión precisamente a las audiencias. Pero subsistió en el Ecuador un régimen mucho más fuerte de sanciones a las expresiones, que es precisamente el sistema civil y el sistema penal en lo judicial, lo jurisdiccional. Entonces, todo lo que pasaba por lo administrativo que hemos mencionado en este momento, ahora se resuelve en lo civil a través de indemnizaciones por daños y perjuicios, y en lo penal también en términos de daño del bien protegido, que en este caso sería la honra del gobernador de Napo, que ha sido afectada, según él considera, por las expresiones de este periodista que fue judicializado. Entonces vemos cómo efectivamente desde lo penal inclusive se habla de privaciones de la libertad, pero no necesariamente se hace una evaluación o se hace un análisis del daño concreto que se produce, porque también esto puede ser agravante o puede ser atenuante en términos de qué prevalece, si el derecho a la honra o el derecho a la libertad de expresión. En este caso, también pensar cuál es el daño con esas expresiones en el marco de una respuesta a lo que dijo el gobernador del Napo, y lo propio en el ámbito civil. A mí me parece que hay que reflexionar precisamente sobre lo que ya no está en la ley de comunicación, que es la cuestión deontológica, la cuestión ética, pero también, Fabricio, la cuestión de la tolerancia. Una de las cosas que debemos aprender y que hemos aprendido, además de lo vivido y de lo que hemos pasado durante estos años, es precisamente que es importante promover la tolerancia en términos de la libertad de expresión, porque finalmente lo que dice la frase, ojo por ojo y el mundo acabará ciego, pero fundamentalmente porque en democracia precisamente las redes sociales, recuerde usted toda esa discusión que hemos tenido estos años de si se deben o no regular de las redes sociales, están reguladas de una manera radical, porque inclusive se priva de la libertad de una persona que se expresa en términos de indignación, además, porque eso es lo que, para mí eso es lo que pasa en ese mensaje de Facebook, con indignación, y que por esa indignación, por ese legítimo derecho a la protesta a través de las redes sociales, en este caso ha sido ejercido por parte del periodista, se pueda privar de la libertad, que es una de las sanciones más extremas en términos de derecho penal. Entonces, promover también, así como se han eliminado las sanciones administrativas, promover una legislación penal mínima en materia de libertad de expresión que proteja de la violencia y la discriminación, pero fundamentalmente también promover mecanismos que alienten la autorregulación y la regulación, desde luego combinadas en un sistema democrático, pero por el otro lado también que aliente la tolerancia por parte de los servidores públicos, de los candidatos, que evidentemente hacen uso y abuso de este artículo que está en el marco de las contravenciones del COIP, y que precisamente el propio sistema internacional ha señalado que no necesariamente debe estar tipificado penalmente, sino que vayamos hacia un derecho mínimo penal en materia de libertad de expresión. Correcto. Doctora Paulina Mogrovejo, gracias por estos minutos. Que tenga un buen día. Muchísimas gracias, Fabricio. Un buen día también. Muy amable. A Paulina Mogrovejo Rengel, especialista en temas de comunicación y de género también, ex integrante del Consejo de Regulación y Desarrollo de la Comunicación e Información, el Cordicom. Ella conversando justamente sobre este tema, que queda ahí para el debate público. Yo quiero insistir, aunque sea repetitivo y cansón.
Pero creo que tiene que quedar claro esto. Yo sí creo en la libertad de expresión, pero creo que esa libertad tiene que ser responsable y argumentada. De modo alguno puedo estar de acuerdo con el uso de insultos, aunque para algunos pueda ser legítimo. Yo no lo haría, no lo hago, no lo voy a hacer con el uso de insultos contra una autoridad. Para mí ese es el límite, al menos es el límite que yo me he impuesto en el ejercicio de mi libertad de expresión, pero de allí a sancionar con 10 días de prisión a un periodista, me parece que es una desproporción y por ahí no va el debate. Por cierto, hay un tema que también me llamó la atención a propósito de lo que decía Paulina Mogrovejo. Revisando la publicación de Juan Sarmiento, fue el 29 de mayo. Junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre. En 6 meses ya lo sentenciaron. Para unas cosas, la justicia se mueve a una velocidad pero impresionante. Y para otras simplemente no pasa nada. Hay indagaciones previas en la fiscalía que tienen años y que no han sido cerradas. La justicia, como siempre, actúa con base en las conveniencias. Y tras conocer el tema del periodista Sarmiento, ayer el presidente de la República le pidió públicamente la renuncia al gobernador de la provincia de Napo. Pero todo esto ocurre luego, evidentemente, de la viralidad que alcanzó la sanción de prisión contra el mencionado comunicador. Les dejo ahí para el análisis. Yo insisto, y ojalá que se entienda el punto. A mí no me van a escuchar jamás justificar un insulto contra alguien, jamás, porque para mí eso no es libertad de expresión. Yo respeto la posición de cada uno, creo que el periodista tiene la legitimidad y el derecho de criticar, porque la crítica de periodística es parte de. El periodismo es criticidad, esa es la esencia del periodismo. Yo no creo que la criticidad debiera ir acompañada de un insulto. No estoy de acuerdo con que se insulte a una autoridad, no lo estoy. Creo que la autoridad está expuesta al escrutinio público y está expuesta a la crítica. No estoy de acuerdo con el insulto, pero de allí a sancionar con prisión por una expresión que no le gustó al gobernador, con prisión, a mí me parece una desproporción. En fin, 8 de la mañana con 29 minutos en A Primera Hora por Majestad Radio y Majestad Televisión.